Muy buenas amigos, mi nombre es Germán Lombó. Hoy estudiaremos el electrocardiograma. Aprenderemos de forma específica el concepto de las derivaciones, los electrodos, los vectores y las diferentes ondas que podemos encontrar en un EKG. Convertiremos un tema que por naturaleza se conoce por ser complejo en algo completamente sencillo. Ahora sí bien, sin nada más que acotar, comencemos. Generalidades. De forma sencilla, el electrocardiograma corresponde a la representación en papel milimetrado de la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica es captada a partir de los electrodos, los cuales se colocan en la piel del tórax y las extremidades. Además, estos se encuentran conectados al electrocardiógrafo, siendo este el aparato que permite traducir esa actividad eléctrica para que pueda ser plasmada como el conjunto de líneas que observamos en el papel, las cuales representan las ondas, los segmentos y los intervalos que tanto te mencionan en tus clases de cardiología. Entonces, cuando nosotros observamos un electrocardiograma, podemos delimitar que éste se divide de forma estándar en 12 derivaciones. Siendo cada derivación un punto de vista distinto de la actividad eléctrica del corazón. Imagina que el electrocardiograma corresponde a un álbum de fotos y que las 12 derivaciones representan 12 fotografías, pero ojo, 12 fotografías de un mismo modelo, donde cada una de las fotografías se tomó desde un ángulo y posición diferente. Es decir, que tendremos 12 diferentes perspectivas de un mismo elemento. De forma clásica, estas 12 derivaciones estándares pueden ser clasificadas en derivaciones frontales y derivaciones precordiales. Las derivaciones frontales corresponden a D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones precordiales corresponden a V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ahora sí bien, en cada derivación observaremos un conjunto de ondas, segmentos e intervalos que representan los diferentes eventos eléctricos del corazón y que estudiaremos con detalle más adelante. Pero justo ahora lo importante es que entiendas el siguiente punto. Acabamos de mencionar que podíamos comparar las derivaciones con fotografías que se tomaron a un mismo modelo, pero desde ángulos y posiciones diferentes. Por ende, sería lógico pensar que la fotografía que observamos en D2 debería ser distinta a la fotografía que observamos en ABR. Y asimismo, la fotografía que observamos en ABR es distinta a la fotografía que observamos en V1. Es decir, cada derivación posee sus características particulares. Entonces, hagamos un acercamiento en la derivación D2 y gestionemos una introducción al concepto de las ondas para entender muchísimo mejor todo. Primero, tenemos que delimitar la línea isoeléctrica o línea basal, la cual corresponde a nuestro punto de referencia principal en todas las derivaciones. Observen que en relación a la línea isoeléctrica tenemos una serie de deflexiones hacia arriba o hacia abajo que constituyen las ondas. Cabe destacar que cuando una onda se proyecta hacia arriba, decimos que tiene una polaridad positiva. Y cuando se proyecta hacia abajo, se dice que tiene una polaridad negativa. Así pues, las ondas que observamos en el EKG representan los principales eventos eléctricos del corazón, específicamente la despolarización o la repolarización,
tanto de los atrios como de los ventrículos, donde la despolarización la podemos ver como activación y la repolarización como inactivación. Así pues, en esta derivación de 2, observamos con claridad las ondas clásicas que siempre explican en la Facultad de Medicina: la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P representa la despolarización de los atrios. Observen que ésta tiene una polaridad positiva. Luego, el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, y está compuesto por 3 ondas: una onda Q, una onda R y una onda S. Y, en relación a la polaridad, podemos decir que es predominantemente positiva, es decir, que a pesar de que tenga un componente negativo que es la onda Q y la onda S, el componente positivo de la onda R es el que predomina. Y por último, la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Observen que esta también tiene una polaridad positiva. Ahora, el punto clave es el siguiente. Si hacemos una comparación con otra derivación como ABR, podemos delimitar que la onda P y la onda T son negativas. Y además, observen que la despolarización de los ventrículos no está representada por un complejo QRS, sino que encontramos una morfología diferente, que es QR, que a su vez tiene una polaridad predominantemente negativa. Y este es el punto más resaltante de esta primera parte que debes entender. Este patrón de ondas negativas en ABR y el cambio de morfología del complejo QRS no indica ninguna patología, sino que al contrario, representa el patrón normal en esa derivación. Y esto es lo que habíamos mencionado anteriormente. Cada derivación posee sus características específicas, porque cada una representa un punto de vista distinto de la actividad eléctrica del corazón. Coloquemos el ejemplo de la onda P. Habíamos mencionado que la onda representaba la despolarización de los atrios. Ahora, observen, tanto D2 como ABR captan el mismo evento, pero como poseen posiciones diferentes, la morfología que expresan en el EKG también lo es. Entonces, una morfología puede ser normal en una derivación, pero en otra no. Y observemos otro ejemplo. Si nos dirigimos a la derivación B1, podemos delimitar una onda P con una porción positiva y una porción negativa, para lo cual se dice que es una onda P bifásica. Y observen, tenemos que nuevamente la despolarización ventricular no está representada como el típico complejo QRS que tanto nos mencionan en clases, sino que hay una morfología RS. Y por último, una onda T positiva. Ahora si bien, la idea de esta explicación introductoria no es que te aprendas las morfologías o patrones de ondas que acabamos de mencionar, ya que las explicaremos con más detalle adelante. El fin último de esta explicación consiste en entender 2 puntos. Número 1. En el electrocardiograma encontramos 12 derivaciones, donde cada derivación corresponde a un punto de vista diferente de los eventos eléctricos del corazón, similar a un álbum fotográfico con 12 fotografías desde ángulos y posiciones distintas. Y, número 2, las ondas clásicas que encontramos en un EKG son la onda P, el complejo QRS y la onda T, pero la morfología y polaridad de estas ondas puede cambiar en otras derivaciones, ya que cada derivación posee sus características propias. Electrodos y vectores. Acabamos de aprender que las derivaciones pueden ser clasificadas en 2 tipos, las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales. Así pues,
Las derivaciones precordiales que observamos en el EKG surgen a partir de los electrodos que colocamos en la superficie del tórax, los cuales son 6 electrodos. Y las derivaciones frontales surgen a partir de los electrodos que colocamos en los 2 miembros superiores y en los 2 miembros inferiores del paciente. En esta clase no es necesario que nos adentremos en el funcionamiento eléctrico de los electrodos y sus polos, sino que, para esta introducción, lo importante es comprender que las derivaciones que observamos en el EKG surgen a partir de los electrodos que colocamos en la superficie del paciente y que estos electrodos funcionan como cámaras fotográficas que permiten captar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, hasta ahora tenemos 2 elementos principales. Tenemos a los electrodos como cámaras fotográficas y al electrocardiograma como álbum fotográfico. Ahora nos falta adentrarnos en nuestros modelos, que vendrían siendo los eventos eléctricos que ya hemos venido mencionando previamente, que son la despolarización y la repolarización. Pero, específicamente, los vectores de despolarización o de repolarización. De forma sencilla y práctica, debemos entender que cada vez que una célula muscular cardíaca se despolariza o activa, se genera un vector de despolarización. Observen que dicho vector corresponde a una flecha con una cabeza y una cola, donde la cabeza es positiva y la cola negativa. Y, además, cada vez que una célula muscular cardíaca se repolariza o inactiva, se genera un vector de repolarización, que corresponde también a una flecha con cabeza y cola, donde la cabeza es positiva y la cola es negativa. Estos vectores surgen de los dipolos que se forman durante la despolarización y repolarización, pero nuevamente aclaramos que lo importante en esta clase es comprender los aspectos fundamentales para luego adentrarnos en los temas con mayor profundidad. Entonces, estas flechas que denominamos vectores van a representar nuestros modelos principales que debemos fotografiar. Y que en función a cómo captemos los vectores, las ondas que observemos en el electrocardiograma serán positivas, negativas o bifásicas. Observemos. Tenemos entonces nuestro electrodo que funciona como cámara fotográfica. De esta manera, cuando se capta la punta de un vector, la onda registrada en el electrocardiograma será positiva. Cuando se capta la cola de un vector, la onda registrada en el EKG será negativa. Y cuando se capta un vector perpendicularmente, la onda registrada será bifásica, es decir, con un componente positivo y un componente negativo. Derivaciones y planos. Ahora, si bien, vamos a ubicar a las derivaciones espacialmente en torno al corazón, para comprender mejor el concepto de las mismas y cómo éstas estudian y captan la actividad eléctrica del corazón. Primero, tenemos a las derivaciones frontales, las cuales estudian al corazón a partir de un plano frontal, también conocido como coronal. Observen cómo cada una se dispone como una cámara fotográfica en posiciones diferentes, pero todas en relación al plano frontal. Tenemos así a la derivación ABL, que estudia el corazón desde una vista superior izquierda. D1, que estudia el corazón desde una vista lateral izquierda. D2, que estudia el corazón desde una vista inferior izquierda. ABF, que estudia el corazón desde una vista netamente inferior.
D3, que estudia el corazón desde una vista inferior derecha, y ABR, que estudia el corazón desde una vista superior derecha. Y asimismo, si observamos a las derivaciones precordiales, delimitamos cómo ellas estudian al corazón desde un plano horizontal, desde V1 hasta V6. Observen que al igual que las frontales, estas derivaciones tienen posiciones diferentes, pero todas dentro del mismo plano, donde V1 y V2 estudian la región septal, V3 y V4 estudian la cara anterior, y V5 y V6 la cara lateral izquierda. Entonces, si realizamos una fusión, podemos delimitar cómo acoplamos a los dos planos en una misma imagen, teniendo así al plano frontal, con las derivaciones frontales, y al plano horizontal, con las derivaciones precordiales. Cada una representada como una cámara fotográfica, que registrará la actividad eléctrica del corazón desde una posición específica. Pero, a pesar de que cada derivación posea una posición determinada, podemos agrupar ciertas derivaciones en función a la región específica que estén observando. Por ejemplo, D2, D3 y ABF son derivaciones que estudian la cara inferior del corazón. D1, ABL, V5 y V6 son 4 derivaciones que estudian la cara lateral izquierda, donde D1 y ABL estudian la cara lateral alta y V5 y V6 la cara lateral baja. Luego, V1, V2, V3 y V4 son 4 derivaciones que abarcan la cara anteroseptal. Y, por último, ABR, la cual es conocida como la derivación olvidada, y se le conoce como tal debido a que es ignorada en múltiples ocasiones en el análisis electrocardiográfico, pero es muy importante aclarar que ABR es fundamental y anatómicamente observa dos regiones anatómicas. Primero, la porción basal del septum interventricular y segundo, el tracto de salida del ventrículo derecho. ABR puede ser muy importante para identificar, por ejemplo, obstrucciones del tronco coronario o enfermedad de 3 vasos. Pero observen además, existen otras derivaciones extras en el plano horizontal, las cuales utilizamos en momentos específicos. Por una parte, tenemos las derivaciones derechas, que se designan con la letra R de right en inglés. Estas se utilizan cuando se sospecha que hay un infarto ventricular derecho. Y son 6 derivaciones que van desde V1R hasta V6R, siendo V4R la derivación más sensible. Y, por otro lado, tenemos las derivaciones posteriores, que son 3, V7, V8 y V9. Las cuales se utilizan cuando se sospecha de un infarto ínfero-basal, muy conocido como infarto posterior. En otra dimensión, si recordamos nuestra clase pasada de vascularización, podemos recordar de forma resumida la siguiente organización arterial. Primero, tenemos una arteria coronaria derecha, que otorga una rama marginal derecha y, en la mayoría de los casos, a la arteria interventricular posterior. Luego, tenemos una arteria coronaria izquierda, la cual se divide en la interventricular anterior y la arteria circunfleja, donde la interventricular anterior desciende por la cara anterior, dando ramas septales y diagonales, mientras que la arteria circunfleja da ramas para el ventrículo izquierdo, como por ejemplo la arteria marginal izquierda. Recordando además
que en un porcentaje reducido, la arteria circunfleja también puede otorgar la interventricular posterior. Ahora bien, si relacionamos las caras que estudian las derivaciones con la anatomía coronaria que acabamos de repasar, podemos entonces ubicar a la posible arteria obstruida durante un infarto. Por ejemplo, si durante un infarto, como médicos observamos el electrocardiograma y determinamos que el daño se expresa en la cara lateral, podemos entonces pensar que la posible arteria afectada pudiera ser alguna de las ramas de la circunfleja o alguna rama diagonal de la interventricular anterior. Fíjense qué interesante. Por otro lado, si el daño se expresa en las derivaciones anteroseptales, pudiéramos pensar en la interventricular anterior. Si el daño se expresa en las derivaciones inferiores, pudiéramos pensar principalmente en la coronaria derecha y, en menor proporción, en la arteria circunfleja. Y, en el caso particular de AVR, pudiéramos pensar en el tronco coronario izquierdo o inclusive enfermedad de tres vasos. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Si te gustó, no olvides compartirla con tus colegas, comentarnos tu experiencia y suscribirte para que sigamos aprendiendo en próximas ocasiones. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.